El día de mi boda, mi esposo desapareció justo antes de la ceremonia. Horas más tarde, encontré una nota de mi propia hermana. Ahora es mío. Me quedé humillada y con el corazón roto. Años después, recibí una carta, no de ella, sino de él. Cometí un terrible error, decía. Por favor, reúnete conmigo una última vez antes de que sea demasiado tarde. La carta temblaba en mis manos mientras leía la última línea de nuevo. Por favor, reúnete conmigo una última vez antes de que sea demasiado tarde. 5 años después de que me abandonara en el altar, Eric quería verme. Pero mi mente no estaba en su súplica desesperada. Estaba catapultada a ese día, el día en que todo se hizo añicos. Antes de continuar con esta historia de traición y resiliencia, quiero agradecerles por unirse a Emma en su desgarrador viaje. Si te atraen las historias de personas que superan traiciones devastadoras y encuentran una fuerza que nunca supieron que tenían, considera suscribirte. Es completamente gratis y ayuda a apoyar más contenido sobre mujeres que recuperan su poder después de una pérdida inimaginable. Ahora, volvamos a ese fatídico día de bodas que lo cambió todo. Me desperté esa mañana con la luz del sol entrando a través de las cortinas de encaje, mi vestido de novia colgando de la puerta de mi habitación de la infancia como una promesa. Mi madre llamó suavemente y entró con una bandeja de desayuno. Estaba demasiado emocionada para tocarlo. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras lo dejaba. «Hola, hermosa Emma», susurró, acariciando mi cabello. «No puedo creer que mi niña se case hoy con su novio de la secundaria». La casa de los Turner bullía de actividad. Floristas entregando arreglos de peonías blancas y hortensias azules. Mis damas de honor llegando con mimosas y estuches de maquillaje. Mi padre paseándose nerviosamente con su smoking. Todo era perfecto, tal como lo había planeado desde que Eric me propuso matrimonio bajo el viejo roble en Miller's Pond. ¿Alguien ha sabido de Verónica?, pregunté, al darme cuenta de que mi hermana, mi dama de honor, aún no había llegado. Envió un mensaje de texto diciendo que estaba recogiendo algo especial para ti, dijo mi prima Melissa, ayudándome a abrochar los botones de perla de mi espalda. Dijo que nos encontraría en la iglesia. No pensé mucho en eso entonces. Verónica siempre había sido la espontánea, la hermana que ansiaba más de lo que nuestro pequeño pueblo de Millfield podía ofrecer, mientras que yo encontraba un propósito enseñando a alumnos de 3er grado. Perseguía sueños más grandes, siempre hablando de Nueva York y París, pero prometió que estaría allí para mí hoy, y a pesar de nuestras diferencias, confiaba en ella. Las manos de mi madre temblaban mientras aseguraba el velo con perlas de mi abuela. Perfecto, respiro, retrocediendo. La habitación se quedó en silencio mientras todos contemplaban el resultado final. Eric no sabrá que lo golpeó, dijo mi mejor amiga, Jenny, secándose una lágrima. La señora Sullivan, la madre de Eric, llegó cuando nos preparábamos para irnos. Me abrazó con fuerza, susurrando, siempre has sido la hija que nunca tuve. Estoy tan feliz de que hoy lo hagas oficial. El cortejo nupcial partió hacia la iglesia en autos con cintas blancas, dejándome a solas con mi padre. Me miró con tanto orgullo que se me hizo un nudo en la garganta. ¿Lista para convertirte en la señora Patterson?, preguntó, ofreciéndome su brazo. He estado lista desde el 10º grado, reí, echando un último vistazo a mi habitación de la infancia. La iglesia parecía sacada de un cuento de hadas, bancos adornados con lazos de satén azul, velas parpadeando en lámparas de huracán, la luz del sol entrando a través de los vitrales. 200 invitados llenaban el santuario, prácticamente todos en Millfield. Esperé la pequeña antesala, escuchando al cuarteto de cuerdas tocar el canon de Pachelbel, con el corazón acelerado por la anticipación. Entonces llegó la primera señal de que algo andaba mal. Apareció el pastor Wilson, con el ceño fruncido. Emma, la ceremonia estaba programada para comenzar hace 10 minutos, pero Eric aún no ha llegado. Probablemente solo llega tarde, dije, aunque Eric nunca llegaba tarde a nada. Tal vez había tráfico desde la casa de sus padres. Jenny sacó su teléfono. Llamaré a su padrino. Los minutos se alargaron dolorosamente. Mi padre se aflojó la corbata, mirando su reloj repetidamente. La señora Sullivan apareció en la puerta, con una expresión mezcla de confusión y creciente alarma. No puedo contactar a Mark, susurró Jenny, refiriéndose al padrino de Eric. No contesta. El pastor Wilson se aclaró la garganta. Los invitados se están inquietando. Deberíamos hacer un anuncio. No, dije con firmeza. Eric estará aquí. Tiene que estarlo. Pasaron otros 20 minutos, llenos de llamadas telefónicas cada vez más frenéticas. Sentí un nudo en el estómago al escuchar susurros en el pasillo.
Intenta llamar a Verónica de nuevo. Le supliqué a Melissa. Tal vez ella sepa algo. La expresión de Melissa cambió mientras marcaba. Va directo al buzón de voz. Y, Emma, nunca apareció con lo que sea que estaba recogiendo para ti. Un pensamiento horrible comenzó a formarse, demasiado terrible para reconocerlo. Sacudí la cabeza para disiparlo. La señora Sullivan irrumpió en la habitación, con el rostro ceniciento. Acabo de llamar a nuestra casa. El ama de llaves dice que Eric llegó a casa después de la cena de ensayo, empacó una maleta y se fue temprano esta mañana. No dijo a dónde iba. La habitación comenzó a dar vueltas. Esto no podía estar sucediendo. No a nosotros, no después de 8 años juntos. Necesito sentarme, susurré. Fue entonces cuando el pastor Wilson entró con un sobre. Emma, esto acaba de ser entregado en la oficina de la iglesia para ti. Reconocí la letra al instante, la caligrafía en bucles de Verónica. Con dedos temblorosos, abrí y desdoblé la nota. Es mío ahora. No intentes encontrarnos. 5 palabras que demolieron mi mundo. Las leí de nuevo, incapaz de procesar su significado. La nota se deslizó de mis dedos mientras un sonido estrangulado escapaba de mi garganta. Mi padre me atrapó cuando me desplomé. Emma, ¿qué pasa? No podía hablar. La señora Sullivan recogió la nota, su rostro arrugándose mientras la leía. No, JDO. Él no lo haría. Pero lo había hecho. Mi prometido y mi hermana. La traición tan completa que se sentía como dolor físico. Lo que siguió permanece como una mancha borrosa de humillación. Mi padre de pie ante nuestros amigos y vecinos, con la voz quebrada mientras anunciaba que no habría boda hoy. El jadeo colectivo que resonó por el santuario. La señora Sullivan derrumbándose en los brazos de su esposo. Las miradas de lástima. Los susurros silenciosos mientras los invitados salían. Pobre Emma. ¿Puedes creer que Verónica haría tal cosa? Siempre supe que esa chica era un problema. ¿Cómo enfrentará Emma a alguien después de esto? Me senté inmóvil con mi vestido de novia, incapaz de llorar, incapaz de hablar, mientras mi madre me quitaba metódicamente el velo y las horquillas del cabello. No fue hasta más tarde esa noche, después de que me puse pantalones de chándal y me senté aturdida en la habitación de mi infancia, que se hizo evidente toda la magnitud de su traición. El padre de Eric descubrió que su cuenta bancaria conjunta había sido vaciada el día anterior. Mi madre encontró el armario de Verónica vacío, no empacado apresuradamente, sino vaciado metódicamente, lo que sugería semanas de planificación. El golpe final llegó cuando llamó la señora Sullivan, con la voz hueca por la conmoción. Emma, encontramos recibos en la basura de Eric, 2 boletos de ida a Nueva York, comprados hace 3 semanas. 3 semanas mientras escribías tus votos y elegías arreglos florales. Ellos habían estado planeando devastarte. Mientras Eric te daba el beso de buenas noches después de nuestra cena de ensayo, prometiéndote verte en el altar, él sabía que estaba mintiendo. Finalmente me quebré entonces, sollozando hasta que apenas podía respirar. Mi madre me abrazó como lo hacía cuando era niña, incapaz de aliviar este dolor adulto. ¿Cómo pudieron? Seguía preguntando. ¿Cómo pudieron hacerme esto? No hubo respuesta a esa noche, ni en los días que siguieron, solo la certeza de que las 2 personas en las que más había confiado habían conspirado para romperme el corazón de la manera más pública y humillante posible. Poco sabía entonces que su traición era solo el comienzo de una historia mucho más retorcida de lo que podría haber imaginado. El primer día de regreso en la escuela primaria Pinewood puso a prueba cada pizca de fuerza que poseía. 6 semanas después de lo que la gente ahora llamaba el incidente Patterson-Turner, me paré afuera de la puerta de mi salón de clases, agarrando mi planificador de lecciones hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El director Davis me había ofrecido una licencia extendida. Tómate todo el tiempo que necesites, Emma, pero quedarme en casa con mis pensamientos era peor que enfrentar los susurros. Alice mi vestido azul marino, respire hondo y entre. 23 alumnos de 3er grado levantaron la vista con inocente curiosidad, felizmente inconscientes de que su maestra se había convertido en la pieza central del chisme más escandaloso de Millfield. Los niños fueron mi salvación en esos primeros días. Sus necesidades sencillas y su afecto genuino formaron una barrera protectora contra la crueldad del mundo adulto. Buenos días, señorita Turner, dijeron al unísono. Y durante esas preciosas horas, podía fingir que mi vida no había implosionado. La sala de profesores era otra historia. Las conversaciones se detenían a media frase cuando entraba. Las sonrisas comprensivas apenas ocultaban una fascinación morbosa. Diane Winters, que enseñaba 4º grado, intentó la normalidad preguntándome sobre mis planes de estudios de verano,
pero sus ojos seguían mirando mi dedo anular desnudo. Escuché que lo estuvieron planeando durante meses, escuché susurrar a la nueva maestra de música en la sala de copiado. Su propia hermana. ¿Te lo imaginas? Me convertí en una experta en parecer que no me daba cuenta, en mantener la cabeza en alto mientras caminaba por el supermercado cuando las conversaciones se apagaban, en sonreír cortésmente cuando extraños bien intencionados me ofrecían consejos no solicitados. Estás mejor sin él, cariño. No se puede confiar en algunos hombres. Te hizo un favor. Imagina si te hubieras casado con él y hubieras descubierto la verdad más tarde. El hogar ofrecía poco respiro. Las actualizaciones mensuales de mi madre sobre Verónica se entregaban con dolorosa regularidad, a pesar de mis protestas de que no quería saber. Verónica publicó fotos de los Hamptons. Mencionó una cena de domingo, 6 meses después de la no boda. Se ven felices. Moví mi carne asada por el plato. Mamá, por favor. Sé que duele, Emma, pero sigue siendo mi hija. No puedo simplemente fingir que no existe. La mano de mi padre cubrió la mía. Tu madre está atrapada en el medio, cariño. Comprendí su posición imposible. Amar a 2 hijas que nunca más podrían estar en la misma habitación, pero no hacía más fácil escuchar sobre la glamorosa vida de Verónica en Nueva York con el hombre que se suponía que sería mi esposo. Han alquilado un apartamento en Manhattan, continuó mi madre, incapaz de contenerse. Eric encontró trabajo en una empresa de inversiones. Verónica dice. Me levanté bruscamente, mi silla raspando contra el suelo. Necesito calificar trabajos. Fue Marta Sullivan quien se convirtió en mi salvavidas inesperado. La madre de Eric apareció en mi puerta una lluviosa tarde de abril, agarrando una cacerola, con los ojos enrojecidos. Sigo haciendo demasiada comida, dijo simplemente. Viejos hábitos. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, 2 mujeres abandonadas unidas por la misma traición. Habíamos envejecido una década en unos pocos meses. La orgullosa matriarca de la familia más respetada de Millfield ahora disminuida por las acciones de su hijo. Robert apenas habla, confió, refiriéndose a su esposo. Simplemente se sienta en su estudio, mirando fotos viejas. Ni siquiera menciona el nombre de Eric. Nuestras cenas de los martes por la noche se convirtieron en un ritual. Ninguno de nosotros lo reconocía, pero ambos lo necesitábamos desesperadamente. Nunca hablamos de ellos al principio, una regla tácita. En cambio, hablamos de su jardín, mis alumnos, libros que habíamos leído, temas seguros que nos permitían olvidar momentáneamente lo que nos conectaba. Hasta la noche en que trajo el álbum de fotos. Encontré esto mientras limpiaba, dijo Marta, con la voz entrecortada. Nuestro viaje familiar, al Lego George. Estabas allí el verano después del penúltimo año. Había ido con los Sullivan en sus vacaciones anuales. Las fotos mostraban adolescentes en traje de baño, riendo en un muelle. Eric con su brazo alrededor de mí. Verónica con el ceño fruncido en el fondo. Siempre quiso lo que tú tenías, susurró Marta, con el dedo trazando la imagen de mi hermana. Deberíamos haberlo visto. Las citas parecían imposibles en Millfield, pero la soledad me llevó a intentarlo. Jason Crawford, que dirigía el banco local, me invitó a cenar 14 meses después de mi boda que no fue. Era amable, atractivo y completamente equivocado. Siempre he estado enamorado de ti, admitió durante el postre. Incluso en la escuela secundaria. Lo que no dijo, lo que flotaba tácitamente entre nosotros, era que ahora estaba disponible. Ya no era la chica de Eric Patterson. La noche terminó con un beso incómodo y mi promesa de llamarlo. Nunca lo hice. Luego vino Daniel, un profesor de historia del distrito vecino que no había crecido en Millfield y no conocía mi historia. Nuestra relación duró 3 meses antes de que se enterara por un colega. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió. Porque querías ser Emma, no la pobre Emma. Por una vez, respondí. Se fue, incapaz de manejar el equipaje que llevaba o, para ser más sincera, la fascinación del pueblo por él. Después de él vino Michael, luego Peter. Cada intento terminaba con la misma incómoda comprensión de que no solo estaba saliendo con ellos, estaba saliendo con mi historia, mi humillación, el recuerdo colectivo de mi momento más doloroso. Deberías mudarte, sugirió Jenny durante una de sus visitas desde Chicago. Comienza de nuevo en un lugar donde nadie te conozca. Pero irme se sentía como admitir la derrota, como dejarlos ganar. Millfield era mi hogar. Enseñaría a sus niños, cuidaría mi jardín, y con el tiempo, los susurros se desvanecerían. Construí una vida con una rutina cuidadosa, reuniones de personal los lunes, cenas con Marta los martes,
club de lectura en la biblioteca los miércoles, voluntariado en el refugio de animales los jueves, calificación de trabajos y planificación de lecciones los fines de semana. Plantaba tomates en verano, tallaba calabazas en otoño, hacía muñecos de nieve con los niños del vecindario en invierno y plantaba flores en primavera. Mis días se volvieron predecibles, controlables. Sin embargo, debajo de esta existencia cuidadosamente orquestada, se escondía una amargura que no podía contener del todo. Surgía en momentos inesperados, cuando una alumna anunciaba que su madre iba a tener un bebé y me daba cuenta de que no solo había perdido a Eric, sino también el futuro que habíamos planeado, cuando llegaban invitaciones de boda y ponía excusas para no asistir, cuando pasaba por la casa que planeábamos comprar en Maple Street, ahora ocupada por los Johnson y sus 3 hijos. Necesitas perdonarlos, sugirió el pastor Wilson durante una de sus visitas bien intencionadas. No por ellos, sino por ti. Pero el perdón parecía imposible cuando las heridas seguían tan frescas, cuando las ocasionales llamadas telefónicas de mi hermana a nuestros padres nunca incluían una disculpa, cuando Eric simplemente había desaparecido de mi vida sin mirar atrás. Así que viví entre los susurros, vistiendo mi dignidad como una armadura, encontrando un propósito en los logros de mis alumnos de 3er grado y consuelo en la comprensión de Marta. Me convencí de que esta media vida era suficiente, que la seguridad de mis rutinas compensaba el vacío interior. Hasta el día en que llegó la carta de la prisión de Danbury, y la fortaleza cuidadosamente construida que había construido a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Él sobrellegó un martes de abril, sin nada especial, excepto por la dirección del remitente estampada, Centro Correccional de Danbury. El cartero me lo entregó con la misma indiferencia casual que la factura de la luz y los folletos del supermercado, sin saber que estaba entregando un terremoto en forma de papel. Reconocí la letra de Eric al instante, las letras ligeramente inclinadas, la forma en que cruzaba sus T con un floreo. Por un momento, no pude respirar. 5 años de normalidad cuidadosamente construida amenazaban con derrumbarse con esta intrusión inesperada del pasado. Lo puse en la mesa de la cocina, sin abrir, y seguí con mi rutina nocturna, calificar exámenes de ortografía, regar la violeta africana que Marta me había regalado, preparar una cena sencilla que apenas probé. El sobre estaba allí como un artefacto sin explotar, exigiendo una atención que me negué a darle. El sueño me eludió esa noche. Di vueltas en la cama, imaginando innumerables escenarios. ¿Era una disculpa? ¿Una petición de dinero? ¿Un último giro del cuchillo? Por la mañana, el sobre seguía sin abrir, mi curiosidad en guerra con la autoconservación. ¿Recibiste una carta de quién?, exclamó Jenny cuando la llamé durante mi hora de almuerzo, buscando orientación. Aún no la he abierto, admití, acurrucada en un rincón de la sala de profesores. Tírala, dijo con firmeza. Nada bueno puede venir de reabrir esa herida. Quizás tenía razón, pero no pude decidirme a tirarlo. Durante 2 días más, el sobre me acompañó de la mesa al mostrador y a la mesita de noche, su presencia un recordatorio constante del pasado del que no podía escapar del todo. En la 3ª noche, después de una copa de vino y la cancelación de los planes de cena de Marta, finalmente deslicé mi dedo debajo de la solapa. Querida Emma, comenzaba. Nunca esperé escribir esta carta, y tienes todo el derecho a tirarla sin leerla, pero las circunstancias me han obligado. Me han diagnosticado cáncer de páncreas en etapa 4. Los médicos me dan 3 meses, tal vez menos. Sé que no merezco tu tiempo ni tu perdón. Lo que Verónica y yo hicimos fue imperdonable, pero antes de morir, necesito verte una última vez. Cometai un terrible error. Por favor, reúnete conmigo una última vez antes de que sea demasiado tarde. Hay cosas que debes saber, verdades que debería haberte dicho hace años. El horario de visitas está en el reverso de esta página, si decides venir. Lo entiendo si no lo haces. Eric. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Mis emociones fluctuaban entre la conmoción, la ira y una satisfacción vengativa de la que inmediatamente me avergoncé. Nunca esperó la prisión, ambas sentencias. Di la vuelta a la página, encontrando el horario de visitas impreso y otra nota escrita a mano. Estoy en el Centro Correccional Clinton en Danbury, recluso número A7842-19, condenado por fraude de valores y fraude electrónico. Sentencia de 5 años, 2 años cumplidos. Internet llenó los vacíos. Una búsqueda de fraude de valores de Eric Patterson arrojó un artículo del Wall Street Journal de hace 3 años. Corredor estrella sentenciado en un plan de inversión de $4 con 20 céntimos millones. Había una foto policial. Apenas reconocía a Eric, su sonrisa segura reemplazada por ojos hundidos y mejillas demacradas. Según el artículo,
Había creado un elaborado esquema Ponzi dirigido a inversionistas adinerados, prometiendo rendimientos extraordinarios que inicialmente se materializaron a través del dinero de nuevos inversionistas antes del colapso inevitable. No se mencionaba a Verónica, solo a Eric, descrito como un depredador calculador que traicionó la confianza de los clientes que creían en él. La bibliotecaria de la escuela me encontró encorvada sobre la computadora después del horario laboral, con lágrimas corriendo por mi rostro. Emma, ¿estás bien? Cerré el navegador rápidamente. Solo estoy leyendo una historia triste. Esa noche, me senté en el columpio de mi porche, con la carta en la mano, completamente a la deriva. Una parte de mí, la parte aún herida, sentía una oscura satisfacción. El hombre que me había humillado estaba sufriendo, encarcelado, muriendo. ¿No era esa la justicia que había deseado en secreto durante esas noches interminables después de la no boda? Sin embargo, otra voz susurraba que esto no cambiaba nada. Cualesquiera que fueran las verdades que Eric quisiera compartir no podían deshacer la devastación que él y Verónica habían causado. ¿Por qué reabrir heridas curadas? ¿Por qué darle el cierre que buscaba cuando me negó el mío? Hice lo que siempre hacía cuando estaba realmente en conflicto, llamé a Marta. Se está muriendo, dije cuando respondió, con la voz entrecortada. Una profunda inhalación. ¿Quién se está muriendo, Emma? Eric. El nombre se sentía extraño en mi lengua después de años de evitarlo. Me escribió desde la prisión. Cáncer de páncreas. El silencio se extendió entre nosotras, cargado de dolor compartido. ¿Se lo has dicho a Robert? Preguntó finalmente. Aún no. Su voz sonaba distante. ¿Qué quiere de ti? Verme, dije. Dice que hay cosas que necesito saber. Marta suspiró, el sonido de una mujer que había agotado su capacidad de duelo. Ross. No lo sé. Pero incluso mientras lo decía, reconocí la mentira. Una fuerza gravitacional ya me estaba atrayendo hacia Danbury, hacia respuestas que anhelaba y temía. ¿Lo harías tú, si fueras yo, Emma? He imaginado conversaciones con mi hijo todos los días durante 5 años, lo que diría, lo que él diría, las preguntas que haría. Pero la imaginación es segura. La realidad podría destrozarnos de nuevo. Después de colgar, me senté a observar cómo las luciérnagas emergían en mi pequeño patio trasero, sus breves destellos de luz puntuando la oscuridad. Hace 5 años, mi futuro parecía tan claramente trazado como las calles de Millfield. Ahora estaba en otra encrucijada, sin saber qué camino conducía a la curación y cuál a un nuevo dolor. Por la mañana, mi decisión estaba tomada. Solicité una semana de licencia personal al director Davis, empaqué una pequeña maleta y tracé la ruta a Danbury en mi GPS. Un viaje de 6 horas hacia el norte hasta el borde de los Berkshires. Marta apareció mientras cargaba mi auto, con un termo de café y una lata de galletas caseras. Provisiones para el camino, dijo simplemente, y luego presionó algo en mi palma. ¿Y esto? Una pequeña piedra lisa con la palabra coraje grabada en su superficie. Lo que sea que descubras, lo que sea que te diga, recuerda que ya has sobrevivido a lo peor. El viaje hacia el norte me dio demasiado tiempo para pensar, para ensayar la confrontación que me esperaba. ¿Sería fría y distante? ¿Gritaría las preguntas que me habían atormentado durante años? ¿Me sentaría en silencio, obligándolo a llenar el vacío que había creado? Practiqué posibles escenarios en voz alta mientras los kilómetros de carretera se desarrollaban ante mí. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Fue algo real? ¿O solo fui conveniente hasta que apareció algo mejor? ¿Se rieron de eso después? Les pareció divertido, la pobre e ingenua Emma esperando en el altar. Para cuando me registré en un motel espartano a 20 minutos de la prisión, mis emociones habían pasado por la ira, el dolor, la curiosidad y el agotamiento. Mañana, me enfrentaría al hombre que había destrozado mi mundo. Mañana, finalmente obtendría respuestas. Lo que no podía saber mientras yacía sin dormir en esa cama desconocida era que las revelaciones de Eric reescribirían todo lo que creía saber sobre mi hermana, mi exprometido y la traición que había definido los últimos 5 años de mi vida. El centro correccional Clinton se alzaba contra el cielo de la mañana. Sus imponentes muros de piedra y torres de vigilancia contrastaban marcadamente con el pacífico paisaje de Danbury que lo rodeaba. Me senté en mi auto, agarrando la piedra del coraje de Marta con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El reloj de mi tablero marcaba las 9:47 de la mañana. Las horas de visita comenzaban a las 10. Después de una noche de insomnio ensayando lo que diría, había llegado el momento de la confrontación. Me apliqué el lápiz labial con manos temblorosas, una pequeña armadura de normalidad contra lo que me esperaba adentro.
El área de procesamiento olía a desinfectante y aire procesado. Entregué mis pertenencias, pasé por detectores de metales, soporté el escrutinio sospechoso de los oficiales correccionales. Mi insignia de visitante se sentía como una marca contra mi blusa. ¿Primera vez?, preguntó una mujer mayor en la fila delante de mí. Su rostro curtido era amable. Asentí, incapaz de explicar mi presencia a una extraña. Se vuelve más fácil, ofreció, aunque nada de esto se sentía como algo a lo que debería acostumbrarme. La sala de visitas no era tan sombría ni tan caótica como la había imaginado por los programas de televisión. Mesas atornilladas al suelo, máquinas expendedoras zumbando contra una pared, familias agrupadas, madres meciendo bebés en sus regazos, niños mostrando dibujos a hombres con uniformes verdes idénticos, parejas tomadas de la mano a través de las mesas bajo la atenta mirada de los guardias. Casi no lo reconocí. El Eric Patterson que había desaparecido de Millfield se parecía poco al hombre de mejillas hundidas que se acercó a mi mesa. La prisión le había quitado su confianza de chico dorado, junto con 20 libras que no podía permitirse perder. Su cuerpo, antes atlético, parecía casi frágil bajo el uniforme estándar. El cáncer había hecho el resto. Su tez tenía el matiz amarillo de una enfermedad grave, y sus ojos, esos ojos azules que una vez habían hecho latir mi corazón, estaban hundidos y rodeados de sombras. Emma. Mi nombre surgió como una oración de labios que una vez conocí mejor que los míos. Venís. No había planeado levantarme, pero mi cuerpo se movió automáticamente. Por un momento desorientador, pensé que podría intentar abrazarme. En cambio, extendió su mano formalmente, como si fuéramos extraños que se reunían en una función de negocios. No la tomé. Nos sentamos uno frente al otro. La mesa de laminado barata era un cañón entre nuestros mundos separados. De cerca, pude ver el tinte amarillo en su piel. Ictericia, una señal de que el cáncer había llegado a su hígado. Gracias por venir, comenzó, su voz más áspera de lo que recordaba. No estaba segura de que lo hicieras. Yo tampoco. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Una triste sonrisa cruzó por su rostro. Me lo merezco. Merezco todo tu IRA. Lo que merezco es una explicación, respondí. 5 años es mucho tiempo para esperar. Los ojos de Eric se posaron en sus manos, más delgadas, con las uñas mordidas, muy lejos de los dedos manicurados que una vez habían deslizado un anillo de diamantes en el mío. No te habría contactado si. Traigo saliva. Si las circunstancias no me hubieran obligado. ¿Te refieres a morir? Se estremeció ante mi franqueza, pero asintió. 3 meses, tal vez menos. Algo sobre enfrentar el final te hace hacer un inventario de tus errores. Y yo fui tu mayor arrepentimiento. Mi voz se quebró a pesar de mi determinación de mantener la compostura. Uno de muchos, levantó la vista, encontrando mi mirada, pero no por las razones que piensas. Durante la hora siguiente, Eric desentrañó una historia tan retorcida que apenas podía procesarla. Su escape a Nueva York, la vida nueva y perfecta que había imaginado que construirían sobre las ruinas de la mía se había agriado rápidamente. Verónica cambió una vez que llegamos a la ciudad, explicó. Fue como ver a alguien mudar su piel. La mujer que pensé que amaba desapareció, reemplazada por alguien obsesionada con el estatus, el dinero, las conexiones. Así que recurriste al fraude. No pude evitar que el disgusto se filtrara en mi voz. No al principio, negó con la cabeza. Conseguí un trabajo legítimo en Meridian Investments. Trabajé 16 horas al día, tratando de construir algo que justificara. Hizo un gesto vago, incapaz de expresar con palabras la devastación que habían dejado atrás, justificando mi destrucción. El dolor cruzó por su rostro. Nada podría justificar eso. Verónica, mientras tanto, se había vuelto cada vez más insatisfecha. El apartamento no era lo suficientemente lujoso. Mi salario, aunque considerable para un recién llegado, no podía mantener el estilo de vida que anhelaba. Las glamorosas publicaciones en redes sociales que mi madre había descrito, ropa de diseñador, restaurantes exclusivos, fines de semana en los Hamptons, se financiaban con tarjetas de crédito al máximo y deudas crecientes. Seguía diciendo que merecíamos más, que no habíamos corrido este riesgo solo para vivir como todos los demás. La primera oportunidad de inversión cuestionable llegó 6 meses después de que llegaran a Nueva York. Una pequeña manipulación de los fondos de los clientes, rápidamente reemplazada antes de que alguien se diera cuenta. Luego otra. Cada vez, las apuestas eran más altas, los esquemas más elaborados. Fue Verónica quien sugirió crear el fondo de inversión, admitió Eric, con la voz hueca. Tenía una mente increíble para eso,
identificar objetivos ricos, crear el discurso perfecto. Yo solo era el testaferro, el rostro confiable con experiencia en finanzas. Me sentí físicamente enferma. Estás diciendo que mi hermana planeó un fraude multimillonario. Hizo más que eso, sus ojos tenían una mirada atormentada. Planificó su estrategia de salida desde el principio, no solo de Millfield, ni de ti, de mí. Hace 18 meses, cuando los investigadores federales comenzaron a acercarse, Verónica desapareció una mañana. Me desperté con una cama vacía, cuentas vacías y documentos alterados en toda la oficina de nuestra casa que me implicaban como el único arquitecto del fraude. Se llevó todo, el dinero en efectivo, las cuentas en el extranjero, incluso las joyas que podía empeñar. Me dejó sin nada más que pruebas fabricadas, perfectamente organizadas para que las encontrara el FBI. Quería no creerle, etiquetar esto como otra manipulación, pero algo en su postura derrotada, en la absoluta falta de autoconservación en su confesión, sonaba a verdad. ¿Por qué haría ella esto?, susurré. Eric metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado, deslizándolo sobre la mesa. Un guardia dio un paso al frente, pero Eric levantó las manos. Solo es una carta. Se le permite verla. El papel estaba desgastado por haber sido doblado y desdoblado repetidamente. Reconocí la letra de Verónica al instante. Para cuando leas esto, me habré ido. ¿De verdad creíste que se trataba de nosotros? Solo eras un trampolín. Gracias por cargar con la culpa. No intentes encontrarme. No tendrás éxito. Vi. El aliento abandonó mis pulmones en una ráfaga. 5 frases simples que confirmaron cada inseguridad que había sentido sobre mi hermosa, ambiciosa y peligrosa hermana. Fui un medio para un fin para ella, dijo Eric en voz baja. Y tú también. Lo miré al otro lado de la mesa, viéndolo realmente por primera vez, no como el villano de mi historia, sino como otra víctima de los juegos calculados de Verónica. Ambos fuimos peones, dije, la comprensión me invadió como agua helada. Eric asintió, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y algo más. Una pregunta que parecía tener miedo de hacer. Un guardia anunció que las horas de visita estaban terminando. Los reclusos comenzaron a despedirse, abrazando a los niños y besando a sus parejas. Eric y yo nos sentamos inmóviles, conectados por una traición compartida que ninguno de nosotros había comprendido completamente hasta este momento. Tengo tantas preguntas, finalmente logré decir. Vuelve mañana, dijo, con una súplica en su voz. Hay más que necesitas saber. Mientras conducía de regreso a mi motel, la nota de mi hermana me quemaba en el bolsillo como una brasa. La mujer que había compartido la habitación de mi infancia, que me había trenzado el cabello para el baile de graduación, que se había parado a mi lado mientras elegía mi vestido de novia, había estado conspirando contra nosotros dos todo el tiempo. La pregunta que me atormentaba ya no era porque Eric me había dejado en el altar. Era porque Verónica me odiaba lo suficiente como para orquestar nuestra destrucción mutua. Regresé a Millfield, a la casa de mis padres donde Verónica y yo habíamos crecido, mientras ellos estaban de vacaciones en Maine. Revisé nuestra habitación de la infancia, ahora convertida en una habitación de invitados. Nada inusual hasta que examiné el antiguo joyero que mi abuela le había dejado a Verónica, algo que no se había llevado en su calculada huida. Escondido en un fondo falso, había una pequeña llave con una etiqueta numerada, una llave de unidad de almacenamiento. Las instalaciones estaban en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares anónimos donde la gente guarda los restos de matrimonios fallidos o las pertenencias de parientes fallecidos. La unidad 227 contenía un solo contenedor de plástico. Dentro, encontré la evidencia de la traición a largo plazo de mi hermana, diarios que documentaban sus resentimientos, fotografías mías con movimientos rastreados, notas detalladas sobre Eric que se remontaban a la escuela secundaria. Lo más perturbador eran los archivos sobre otras relaciones que había saboteado, un correo electrónico anónimo que había alejado a mi novio de la universidad, reuniones casuales con mi primer colega docente que había expresado interés en mí. Verónica había eliminado sistemáticamente la felicidad potencial de mi vida, mucho antes de llevarse a Eric. Todavía estaba procesando este descubrimiento cuando llegó la primera amenaza. Un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de escarbar o te arrepentirás. 2 días después, mi salón de clases en Pinewood fue vandalizado. No robaron nada, pero mi escritorio fue registrado, mis archivos desordenados. La policía lo calificó de aleatorio, pero Marta y yo sabíamos más. Te está vigilando, dijo Marta, ayudándome a limpiar el desorden. Lo que significa que te estás acercando a algo que la amenaza. La amenaza final llegó como un ladrillo a través de la ventana de mi sala de estar,
con una nota adjunta, última advertencia. Fue entonces cuando llamé a la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI, hablando con el agente especial Díaz, quien había construido el caso contra Eric. Sé quién orquestó realmente el fraude de inversión de Patterson, dije. Y tengo pruebas. Está operando bajo una nueva identidad en Miami. 2 semanas después, me senté en una habitación de hotel de Miami mientras los agentes federales me conectaban un micrófono. El agente Díaz repasó el plan una última vez. Reunirme con Verónica en el restaurante de lujo donde había hecho reservas a mi nombre, sabiendo que su curiosidad anularía su precaución. ¿Dónde está el reloj con el dispositivo de grabación? Haz que hable del pasado. Ten cuidado, advirtió Díaz. Tu hermana ha demostrado que es despiadada cuando la acorralan. Asentí, examinando mi reflejo. 5 años de dolor me habían endurecido de maneras que Verónica no esperaría. La hermana tímida y confiada a la que había traicionado ya no existía. No te preocupes, respondí, ajustándome los pendientes, los que Eric me había regalado en nuestra última Navidad juntos. Sé exactamente con quién estoy tratando ahora. Mientras entraba al restaurante, viendo a Verónica ya sentada en una mesa de la esquina, con su nuevo cabello rubio brillando bajo la iluminación empotrada, me sentí extrañamente tranquila. La mujer que había destruido sistemáticamente mi vida estaba bebiendo champán, sin saber que su castillo de naipes cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. La justicia había tardado 5 años, pero finalmente había llegado a la puerta de mi hermana. Emma. Mi nombre sonaba extraño en la boca de Verónica mientras me deslizaba en la silla frente a ella. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Su sonrisa no llegaba a sus ojos, que recorrían el restaurante, calculando rutas de escape. El cabello rubio platino y el vestido de diseñador no podían enmascarar a la hermana con la que había crecido. El mismo brillo calculador permanecía detrás de su fachada cuidadosamente elaborada. Hola, Vivien, respondí, enfatizando su nombre falso. ¿O prefieres Verónica cuando solo estamos en familia? Un destello de inquietud cruzó sus rasgos antes de que se recuperara, levantando su copa de champán en un brindis simulado. Me preguntaba cuánto tiempo te tomaría encontrarme. Estoy impresionada de que solo te haya tomado 5 años. Hubiera sido antes si hubieras sabido que eras la mente maestra todo el tiempo. ¿Mente maestra? Siempre tan dramática, Emma. Simplemente vi una oportunidad para una vida mejor y la aproveché. ¿Destruyendo la mía? Haciendo que tu novio cargara con la culpa de tus crímenes. La postura de Verónica cambió sutilmente, sus hombros se tensaron. Eric tomó sus propias decisiones. Coloqué la carta de Verónica a Eric sobre la mesa entre nosotras, observando su rostro mientras la comprensión amanecía. Solo eras un trampolín. Gracias por cargar con la culpa, cité. Esas fueron tus palabras, ¿no? Justo antes de que desaparecieras con millones y lo dejaras solo para enfrentar la prisión. La primera grieta en su compostura, un ligero temblor en la mano que alcanzaba su vaso de agua. ¿De dónde sacaste eso? De Eric. Se está muriendo de cáncer de páncreas en la prisión de Danbury mientras tú te reinventas como Vivien Taylor, directora de inversiones internacionales. Me incliné hacia adelante. También encontré tu unidad de almacenamiento en Millfield, los diarios, la evidencia de cuán metódicamente saboteaste cada relación que tuve. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Siempre lo tuviste todo fácil, la bonita, la dulce, la hija Turner favorita de todos. ¿Así es como lo justificaste? Destruyendo mi vida porque estabas celosa. No justifiqué nada, espetó, la elegante miembro de la alta sociedad de Miami reemplazada momentáneamente por la hermana amargada que nunca había conocido realmente. Tomé lo que merecía. ¿Why Harold Wexler? Sabe que su brillante directora de inversiones es en realidad una fugitiva que orquestó un fraude multimillonario y que la SEC y el FBI están muy interesados en sus actividades actuales. El color se desvaneció del rostro de Verónica. Miró hacia la puerta, luego hacia mí. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Es por eso que estás aquí. Justicia, respondí simplemente, tocando mi reloj para asegurarme de que el dispositivo de grabación estuviera capturando todo. Por Eric. Por mí. Por todos los que has lastimado. Su máscara engreída se derrumbó por completo. ¿Llevas un micrófono? No respondí, pero mi expresión debe haber confirmado su sospecha. Se inclinó, su voz bajó a un susurro venenoso. ¿Crees que has ganado, pobre Emma patética? Todavía tratando de demostrar que importa. Se rió amargamente. ¿Sabes lo fácil que fue quitarte a Eric? Una conversación. Eso es todo lo que se necesitó. Para que él olvidara 5 años contigo. Una promesa de emoción más allá de tu sofocante vida de pueblo pequeño. Mantuve el contacto visual.
negándome a mostrar cómo sus palabras aún tenían el poder de herirme. Háblame del fraude de inversión, Verónica. Sobre los documentos médicos que dejaste para el FBI. Se levantó bruscamente, tomando su bolso. Esta conversación ha terminado. Lo está, estuve de acuerdo con calma. Porque hay agentes federales en cada salida. Tu nueva vida ha terminado, Verónica. Como si fuera una señal, el agente Díaz se acercó a nuestra mesa, mostrando su placa. Verónica Turner está arrestada por fraude de valores, fraude electrónico y robo de identidad. La mirada que mi hermana me dirigió mientras se la llevaba no era de rabia ni siquiera de odio. Era algo más cercano al respeto, un reconocimiento final de que me había subestimado por completo. 2 semanas después, me senté junto a la cama de hospital de Eric en la enfermería de la prisión. El cáncer se había acelerado, dejándolo con ictericia y frágil, su respiración dificultosa. Le sostuve la mano, contándole todo, el arresto de Verónica, las pruebas recuperadas, los cargos adicionales que se estaban presentando. «Nunca me amó, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas audible. «No creo que sepa cómo amar», respondí con honestidad. Asintió, cerrando los ojos brevemente. «Trata a charm atroz, ¿sabes? La mañana de la boda. Le dije que no podías seguir adelante, que necesitaba decirte la verdad. ¿Qué pasó?» Amenazó con contarle a todos sobre un error que había cometido en el trabajo, la cuenta de un cliente que había manejado mal brevemente. Dijo que se aseguraría de que perdiera mi licencia, mi reputación. Su agarre se apretó ligeramente sobre el mío. Fui un cobarde, Emma. Tenía miedo del escándalo, del fracaso. Lo siento mucho, dije, sorprendida de que lo dijera en serio. Ambos fuimos manipulados. En sus últimos días, encontramos una paz inesperada, no exactamente una reconciliación, sino una comprensión compartida de cuán completamente habíamos sido engañados. Cuando murió 3 semanas después, yo estaba allí, sosteniendo su mano mientras se iba. Marta y yo asistimos a su pequeño funeral juntas, separadas de los pocos otros que vinieron. De vuelta a Millfield, plantamos un arce en su patio trasero en su memoria, no por el hombre que me había abandonado, sino por la otra víctima que me había ayudado a encontrar la verdad. 8 meses después, me paré en una sala de justicia federal para la sentencia de Verónica. La evidencia en su contra era abrumadora, no solo por el fraude original, sino por sus crímenes posteriores bajo su identidad falsa. Se sentó inexpresiva en la mesa de la defensa, sin mirarme ni una sola vez. Cuando me llamaron para dar mi declaración de impacto de la víctima, me acerqué al podio con pasos firmes. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras me enfrentaba al juez, olvidando mi declaración preparada mientras hablaba desde el corazón. Mi hermana robó más que dinero. Destruyó metódicamente mi confianza, mi futuro, mi capacidad de creer en los demás. Durante 5 años, viví una media vida, definida por su traición. Pero hoy, aquí de pie, recupero mi historia. Las acciones de Verónica reflejan su carácter, no mi valor. Al buscar justicia, me encontré de nuevo. La sentencia de 15 años no me dio satisfacción, solo un cierre. Lo que realmente me curó fue la carta que Marta me entregó 3 semanas después de la muerte de Eric, su comunicación final, escrita con letra temblorosa durante sus últimos días. Para cuando leas esto, me habré ido. Hay una última verdad que nunca te dije. La mañana de nuestra boda, llamé a tu teléfono celular repetidamente. Quería confesarlo todo, rogar tu perdón. Verónica había tomado tu teléfono mientras te ayudaba a vestirte. Interceptó cada llamada. Me dijo que tú también tenías dudas. Otra manipulación en su gran plan. Sé que no cambia nada, pero te amé, Emma. Intenta. En mi debilidad, perdí lo único genuino en mi vida. Encuentra la felicidad. Te la mereces más que nadie que haya conocido. Eric. 1 año después de la sentencia de Verónica, me paré en mi casa vacía de Millfield, con las cajas empacadas para mi mudanza a Boston. Había aceptado un puesto en la Academia Brayton, una prestigiosa escuela privada que me había contratado después de enterarse de mi papel en el descubrimiento del caso de fraude que había llegado a los titulares nacionales. Marta llegó para despedirse, trayendo una pequeña planta en maceta para mi nuevo apartamento. ¿Lista para tu nuevo comienzo?, preguntó, abrazándome. Más que lista, respondí. Mientras me alejaba de Millfield, pasando por la iglesia donde una vez había esperado en vano a un novio que nunca llegó, no sentí amargura. La maestra de pueblo pequeño definida por el escándalo y la traición se había ido. En su lugar estaba una mujer que había enfrentado su dolor más profundo y había salido fortalecida. La mejor venganza, aprendí, no estaba en el encarcelamiento de Verónica ni en la exposición de sus crímenes.
Estaba en recuperar mi futuro, una decisión valiente a la vez, a negarme dejar que sus acciones dictaran el resto de mi historia. Algunos lazos, incluso los lazos de sangre, están destinados a romperse. Y a veces, de esos pedazos rotos, construimos algo más fuerte que antes.